Los que aún nos estamos leyendo. Un informe de la UCO al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo y que apunta que el exministro José Luis Ábalos manejaba habitualmente dinero en efectivo. El caso Ábalos ha estallado por los aires. La UCO ha entregado al Tribunal Supremo un informe demoledor que demuestra que el exministro socialista manejaba sobres con dinero en efectivo. Y no unos pocos billetes para el café, no. Hablamos de casi 100.000 euros sin justificar, en efectivo, con membretes del Partido Socialista y con su nombre escrito a lápiz. Sí, a lápiz. Como los niños en el colegio cuando no quieren dejar rastro del examen copiado. Pero la cosa no acaba ahí. El informe, de casi 300 páginas, detalla un modus operandi que huele a despacho cerrado, humo de puro y risas de madrugada en Ferraz. Sobres con el logo del PSOE, conversaciones entre Koldo García y su mujer, menciones a los sobres de Ferraz, billetes de 500 euros apodados chistorras, porque ya saben, los socialistas son de buen paladar, y una frase que resume todo, no cuadran las cuentas ni de Ábalos ni del PSOE. Y esto no lo dice ningún tertuliano de derechas. Lo dice la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la misma que se encargó de desmantelar redes de narcotráfico, de corrupción, de terrorismo. Y ahora tiene el foco apuntando al corazón del socialismo español, a ese Ferraz que se ha convertido en una sucursal del dinero negro y de las comisiones a medida. Pero lo más asqueroso no es la corrupción. Es la naturalidad con la que la relatan. Porque en una de las conversaciones interceptadas, Koldo García habla con su mujer de un sobre de Ferraz con la misma tranquilidad con la que cualquiera pediría un bocadillo de jamón. Y claro, cuando le preguntan qué son los billetes de 500, el tipo responde, las chistorras. Un humorista frustrado metido a comisionista. Un ex asesor de ministro convertido en experto en embutidos financieros. Y aquí viene el golpe que nadie vio venir. La UCO encontró una foto, sí, una foto real, de un sobre lleno de dinero, con el membrete del PSOE, el nombre José Luis Ábalos anotado a lápiz y un fajo de billetes que haría llorar a cualquier cajero automático. Y mientras tanto, Pedro Sánchez, el hombre que se da golpes en el pecho hablando de regeneración democrática, sigue callado. No dice una palabra. No se inmuta. Ni siquiera tuerce el gesto. Como si la corrupción no oliera, como si no manchara. Porque claro, ¿cómo va a denunciar a Ábalos si Ábalos fue quien lo sostuvo en el poder? Ese ministro obediente que hacía lo que nadie quería hacer. Reunirse con dictadores, firmar contratos sospechosos, meter la mano en los negocios de las mascarillas y callar cuando el presidente lo ordenaba. Ábalos no era un ministro. Era el fontanero mayor del reino. El que abría, cerraba y desviaba las cañerías del dinero público. Y cuando el escándalo estalló, Sánchez hizo lo que mejor sabe hacer, fingir que no lo conoce. ¿Ábalos? ¿Koldo? ¿Quiénes son? Como si fueran dos figurantes de una película antigua. Pero la UCO le ha estropeado el guión. Porque ahora el juez tiene en su mesa pruebas materiales, no rumores, no dasias anónimos. Pruebas con membrete, sello, sobre y billetes. Y un nombre, José Luis Ábalos. Y aquí, a los 1500 caracteres, llega la bomba que retiene a todo el mundo frente a la pantalla. El informe incluye una conexión directa entre esos sobres y las adjudicaciones que firmó el gobierno durante la pandemia. Sí, esos contratos de emergencia de los que se beneficiaron los amigos del poder, esos que se firmaban sin control por la urgencia sanitaria. Pues bien, varios de esos contratos pasaron por las mismas manos que ahora aparecen en la foto de los sobres. Y no, no es casualidad. Nada en el PSOE es casualidad. Este país lleva años creyendo que el socialismo roba con guantes blancos, pero la realidad es mucho más vulgar. Roban con sobre, con bolivic y con membrete oficial. Y mientras tanto, la prensa amiga sigue mirando hacia otro lado, inventando cortinas de humo con Gaza, con Ayuso, con cualquier cosa que distraiga. Pero el escándalo ya es demasiado grande. Y lo saben. Porque cuando una trama llega al punto de que la UCO hable de sobres entregados en Ferraz, ya no estamos hablando de un caso aislado. Estamos hablando de un sistema de financiación ilegal dentro del partido del gobierno. Y eso no lo salva ni la hemeroteca, ni el marketing, ni los buenos días de Sánchez en el telediario. La corrupción del PSOE ya no es una sospecha, es un género literario, una tradición, una forma de vida. Y lo peor es que se creen inmunes, como si fueran los dueños de la verdad, los portadores de la moral progresista. Pero esta vez no cuela. Mientras tanto, Ábalos sigue desaparecido, escondido tras las cortinas de su salón, hablando con periodistas afines y ensayando su papel de víctima. Todo es un malentendido, dice. Sí, claro. Un malentendido con 100.000 euros en sobres, billetes de 500 con apodo, contratos manipulados y el sello del PSOE. Lo que se dice un error administrativo de 100.000 pavos. Y mientras tanto, Koldo, el Robin Hood del ministerio, sigue callado. No porque sea fiel, sino porque sabe demasiado. Y eso es lo que de verdad aterra a Moncloa. Que el escándalo no lo controle el gobierno, sino la UCO. Y cuando la Guardia Civil mete la linterna donde no le gusta a Sánchez, se acabó el relato. Folios que aún nos estamos leyendo. Un informe de la UCO al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo
y que apunta que el exministro José Luis Ábalos manejaba habitualmente dinero en efectivo. Ese informe también incluye esta foto con un sobre lleno de dinero con el membrete del Partido Socialista y con el nombre anotado a lápiz de José Luis Ábalos. Además, se ha detectado una conversación entre su exasistente Koldo García y su mujer, en la que hablan de un sobre de Ferraz. David Ávila, Koldo se refería a los billetes de 500 euros como chistorras, ¿no? Sí, Sandra, pero hay mucho más. Por ahora lo que sabemos es que Ábalos habría gastado casi 100.000 euros de dinero que no habría pasado por el banco. Además, en el informe se habla de supuestos sobres que le entregarían en la calle Ferraz y que esos sobres, además de supuesto dinero negro, no habrían pasado tampoco por el banco. Todo esto se detalla en un informe de casi 300 páginas para la UCO. No cuadran las cuentas, no cuadran las cuentas de Ábalos ni las del PSOE. Si en la parte 1 la UCO nos dejó boquiabiertos con la foto del sobre y el nombre de Ábalos escrito a lápiz, en esta segunda parte entramos en el núcleo duro, el encubrimiento, o mejor dicho, el intento desesperado del PSOE por tapar el agujero sin que se les hunda todo el edificio. Porque lo que ha hecho Ferraz en las últimas 48 horas es digno de un manual de crisis política. Primero silencio, luego victimismo, después la palabra mágica bulo, y finalmente, la guinda del pastel, acusar a la derecha de fabricar el caso. El guión es tan previsible que podrían automatizarlo con una máquina de café. Mientras los españoles miran la factura de la luz o el precio del pan, Moncloa despliega su cortina de humo. Hablan de Gaza, del clima, del machismo estructural y de cualquier cosa que no sea el sobre con el nombre de Ábalos. Pero el problema es que el sobre ya no está en Ferraz, está en manos del juez, y ahí no hay tertulia que valga. ¿Y quién aparece entre las sombras, una vez más? María Jesús Montero. La ministra de Hacienda, la misma que se pasea por los platós hablando de justicia social y transparencia fiscal, pero que su propio ministerio está siendo investigado por borrar metadatos en contratos públicos relacionados con amigos de la familia presidencial. Sí, lo has oído bien, Hacienda eliminando rastros digitales en documentos oficiales. Ni los hackers rusos lo harían mejor. Pero lo más grotesco de todo es la reacción de los medios del régimen. Los mismos que convierten cualquier gesto de Sánchez en un acto heroico, esta vez no saben ni por dónde empezar a justificarlo. Errores administrativos, dicen. Procedimientos confusos. O la mejor de todas, la oposición está instrumentalizando el dolor de los sobres. Sí, así, con toda la cara. El dolor de los sobres. Mientras tanto, el ciudadano medio, ese que madruga, que paga impuestos, que no tiene asesores ni coche oficial, se pregunta cómo es posible que cada semana aparezca un nuevo caso de corrupción socialista, y que siempre, el dinero salga del bolsillo de todos para acabar en el mismo sitio, en Ferraz. Y aquí viene el segundo gran golpe de esta historia. Según fuentes cercanas a la investigación, Ábalos no era el único que recibía sobres. Se habla de una estructura interna donde varios altos cargos del partido manejaban dinero en efectivo fuera de los circuitos bancarios para financiar campañas y agradecer servicios. Y entre los nombres que circulan, hay personas aún en activo dentro del gobierno. Es decir, esto no es el pasado, es el presente. El informe de la UCO lo deja claro. Existen indicios de que parte de los fondos recibidos en efectivo se redistribuían para cubrir gastos vinculados a actividades partidistas. Traducción, financiación ilegal. Otra vez. La misma historia que con Filesa, que con los ERE, que con Marea Roja. El socialismo tiene más sagas de corrupción que Star Wars. Y, atención, porque este caso podría ser el detonante del fin de la legislatura. Los informes apuntan a que parte de ese dinero se movió durante la pandemia, en plena emergencia sanitaria, mientras miles de españoles no podían ni salir de casa. Ellos, en cambio, sí salían, pero a recoger sobres. Mientras tú hacías videollamadas con mascarilla, ellos llenaban sobres con billetes de 500. En este punto, hay algo que duele más que la corrupción, la impunidad. Ábalos sigue libre, Koldo pasea tranquilo, y el PSOE no ha suspendido a nadie. Ni una sanción, ni una disculpa, ni una autocrítica. Nada. Como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y eso, precisamente, es lo más grave. Porque cuando un gobierno se acostumbra a mentir y la gente se acostumbra a que le mientan, ya no hay democracia, hay resignación. Y ahí es donde Sánchez se siente cómodo. En un país cansado, anestesiado, donde las noticias duran 48 horas y el relato oficial borra cualquier escándalo con una rueda de prensa. Lo hizo con Koldo, lo hizo con Begoña Gómez, lo hizo con Ábalos, y lo hará de nuevo con cualquier otro que caiga. Porque el PSOE no depura responsabilidades, las recicla. Los corruptos no desaparecen, cambian de ministerio, de cargo o de país, pero siguen cobrando del Estado. Y en medio de todo esto,
el ciudadano, tú, yo, todos, seguimos viendo cómo el dinero público se convierte en botín electoral, cómo los contratos se adjudican a dedo, y cómo los de siempre se llenan los bolsillos mientras predican solidaridad y feminismo. La misma película de siempre, pero ahora con un reparto más caro. Y aquí, justo antes de cerrar esta parte, llega la frase que engancha al público hasta el final. Si la UCO decide tirar del hilo hasta el final, no solo caerá Ábalos. Puede caer Sánchez. Porque hay trazas de que el dinero en efectivo y los sobres también se usaron para cubrir actos de partido que beneficiaron directamente a la campaña del presidente. Y si eso se confirma, el escándalo ya no sería solo penal, sería histórico. El mayor caso de corrupción socialista desde los ERE de Andalucía. Y lo más triste es que ni siquiera sorprende. Porque en España ya hemos normalizado que el PSOE robe. Que robe con sonrisa, con discurso, con moral superior. Que robe y encima se ofenda si alguien lo señala. Así que sí, Ábalos tiene un problema. Pero el verdadero problema lo tiene Pedro Sánchez. Porque cuando los sobres tienen membrete y los billetes tienen huella, ya no hay relato que valga. Y ni la ONU, ni la OTAN, ni Greta Thunberg podrán salvarlo del desastre que se avecina. Mira, al final lo de Ábalos va a ser como una telenovela de sobremesa. Tiene amor, traición, dinero escondido y protagonistas que no saben ni fingir que trabajan. Solo faltaba que Televisión Española la emitiera entre el Telediario y MasterChef Celebrity, y ya tendríamos el Ferreras Universe completo. Porque el Partido Socialista es experto en algo que ya es marca registrada, el arte de escandalizar sin dimitir. Tú fíjate en los detalles. En cualquier otro país, con una foto de un sobre con el nombre de un exministro y el logo del partido, habría dimisiones en cadena, ruedas de prensa, lágrimas, hasta un mea culpa con subtítulos en alemán. Aquí, en cambio, te dicen: no hay pruebas concluyentes. Y tú les enseñas la foto. Eso puede ser un montaje. Y les enseñas el informe de la UCO. Eso puede ser un bulo. Y les enseñas al juez. Bueno, el juez también puede tener motivaciones políticas. En fin, un ciclo infinito de negación colectiva digno de estudio psicológico. Lo de Ábalos ya no es corrupción, es folclore institucional. El hombre que juró no saber nada, pero sabía de todo. El tipo que se pasaba más tiempo en los aeropuertos que los pilotos de Iberia, pero no para volar, sino para recibir maletas o sobres. Y no me digas que no tiene mérito. Pasar de ministro de Fomento a protagonista de un caso de financiación ilegal, sin perder el coche oficial. Es lo más parecido al reciclaje que ha hecho este gobierno. Y hablando de reciclaje, ¿qué decir de María Jesús Montero, que cada vez que habla parece que está dando una clase de prestidigitación fiscal? Esta mujer tiene el superpoder de convertir cualquier delito en una metáfora administrativa. Le preguntas por mordidas y te dice: no hubo irregularidades, solo desviaciones circunstanciales en los procesos de licitación. Tú te quedas con cara de Excel bloqueado pensando: ¿desviaciones circunstanciales? Pero si han desaparecido 10 millones de euros, María Jesús. Y ella, tan tranquila, te suelta una sonrisa tipo anuncio de seguros y dice: el sistema es muy complejo. Claro, complejo, como encontrar un socialista honrado. Y mientras tanto, Pedro Sánchez sigue en su nube, convencido de que con un discurso en la ONU y una foto abrazando a Greta Thunberg va a borrar todo esto. El problema es que ya ni en Moncloa le creen. Los mismos que le aplauden en público están preparando el currículum en LinkedIn por si esto explota. Es el único presidente del mundo que podría tener a medio gabinete imputado y seguir diciendo que España va bien. Ni Zapatero en sus mejores tiempos tuvo tanta cara. Pero el mejor momento de este sainete fue cuando el PSOE intentó justificar lo del sobre diciendo que Ábalos manejaba dinero para gastos de partido. Claro, cómo no. Porque todo el mundo sabe que cuando te entregan un sobre lleno de billetes de 500 euros con tu nombre escrito a lápiz, lo normal es que sea para fotocopias y cafés. ¿Quién no tiene uno así en casa, verdad? Tú vas al cajón, te sobran unos 100.000 euros en efectivo, y dices: va, esto será del partido, lo dejo con los recibos del gas. Y ojo, que la defensa oficial de algunos tertulianos fue aún mejor. Es que Ábalos no se ha quedado con el dinero, lo movía para otros. Vamos, que según ellos, era Robin Hood, pero en versión Ferraz. Robaba a los españoles para repartir entre los suyos. Un socialista clásico. Mientras tanto, la Fiscalía Europea investigando, los jueces tirando del hilo, y los españoles, mirando el calendario, preguntándose si habrá elecciones o si Sánchez aguantará otro milagro mediático. Porque el tipo tiene más vidas que un gato callejero. Se cae, miente, resucita, se victimiza y vuelve a sonreír como si nada. Debe de tener una aplicación en el móvil que le recuerda: buenos días, Pedro. Hoy también eres inocente. Y aún así, lo más impresionante no es el escándalo, sino la impasibilidad de los votantes fieles. Tú les enseñas un sobre con billetes, una grabación, una foto, una sentencia, y te dicen: bueno, pero al menos no gobierna la ultraderecha. Sí, claro, mejor la ultraestafa. Por lo menos con Vox sabes lo que hay,
patria, bandera y un discurso que no cambia cada 10 minutos. Con el PSOE nunca sabes si están gestionando un país o un esquema piramidal. Y si pensabas que ya habías visto todo, espérate. Porque los mismos que ahora niegan los sobres, dentro de una semana dirán que eran aportaciones solidarias para un fondo común de ayuda socialista. Te lo venden como un crowdfunding de la ética. Y lo peor es que algunos medios lo repetirán palabra por palabra, como si les pagaran. Ah, no, espera, que les pagan. Esto ya parece un reality show de política ibérica. Tenemos a los corruptos, los periodistas del régimen, los fiscales domesticados y el público anestesiado. Solo falta que metan a todos en una casa de Gran Hermano Ferraz y votemos quién es el más falso. Aunque claro, sería empate técnico. Lo que está claro es que España se ha convertido en un país de sobres, mordidas y sonrisas en prime time. Y mientras tanto, tú sigues pagando el IVA, el IRPF, la gasolina, y ellos reparten sobres a mano limpia. Pero no te enfades, hombre, que si protestas mucho te llaman facha, y si lo haces en voz baja te dicen que eres un conspiranoico. Así es la nueva democracia socialista. Tú trabajas, ellos cobran, y todos contentos. Así que, queridos amigos, la próxima vez que escuches al PSOE hablar de igualdad, piensa en los sobres. Cuando te digan que luchan contra la corrupción, recuerda la foto con el membrete. Y cuando te hablen de justicia social, acuérdate de Koldo, Ábalos y compañía, contando billetes de 500. La igualdad, sí, pero en Suiza. Porque si algo ha quedado claro después de este escándalo, es que el socialismo español no necesita enemigos. Se destruye solo, pero con mucho estilo. Y como decía mi abuela, cuando los ladrones se pelean, es que el botín se les ha quedado pequeño. Así que disfrutemos del espectáculo, que todavía queda segunda temporada. Y esta vez, el capítulo final puede ser el que todos estáis esperando. Pedro Sánchez, citado a declarar.